Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que están por ahí acompañándonos. Damos unos minutitos que puedan estar llegando todos los demás y que nos puedan acompañar. Así que hemos entrado en punto de las 8 y hoy queremos estar platicando con ustedes justamente un tema importante que tiene que ver con el asunto de la idolatría. ¿Ok? Entonces, ya está Patti Martínez por ahí, así que nos da mucho gusto que esté por ahí ya escuchándonos. Y vamos a dar unos segunditos que puedan entrar los demás, porque ojalá puedan estar uniéndose todos los demás, pues un tema importante y que la verdad, de alguna manera, todas las familias, todas las personas, de alguna manera hemos estado involucrados en este asunto, pero lo más interesante es que podamos pues conocer y entender qué es lo que dice la Biblia al respecto, ¿ok? Así que pues vamos a estar hablando un poquito de esto. Nada más que le lleguen las notificaciones a los demás para que puedan estar aquí. Déjenme acomodo aquí. Ok, ahí va a estar, correcto. Si se escucha bien por allá, si nos ayudas en dado caso a saber, Patti Martínez, para que podamos saber si están escuchando todos correctamente. Muy bien. Y veo que ya está llegando por aquí Mimi. Y Hugo Israel también, buenas noches. Sé que este ha sido un tema, esta serie que hemos visto que les ha atraído. Y más que ser atractiva y curiosa, que sea sobre todo documentado, porque debe de darnos a conocer qué está diciendo la palabra. Gracias, Patti. Gracias, Mimi. Buenas noches, Israel. Qué gusto verte. Sabes que te esperamos siempre y siempre qué bueno que te puedes conectar por aquí. También muchas gracias. Y ya está Dan también entrando por aquí. Bueno, bienvenidos a todos. Y yo les quiero invitar a que puedan tener de preferencia su Biblia bien ahí cerquita de ustedes, porque es importante no solo que apuntemos los versículos, sino que los podamos ir siguiendo y entendiendo lo que vamos a ver sobre la adivinación, sobre el zodiaco, sobre las suertes, los magos, los sortílegos y todo este tipo de circunstancias que de pronto incluso ellos mismos hablan de Dios, pero tenemos que entender qué dice a la luz de la Biblia y qué está diciendo la palabra al respecto, y con fundamento en nuestras propias vidas conocer que esto está mal y que esto no es correcto delante de Dios, y que tampoco podemos vivir una vida campechaneando una cosa, un pie en lo malo y uno en lo bueno. Y ese es un primer principio para estar agradando a Dios en todo lo que nosotros estamos haciendo. Pero bien, pues para aprovechar el tiempo, porque gracias a Dios es mucha la información, yo creo que los demás van a seguir sumándose. Ya está puesto el enlace aquí en el grupo. Y bueno, pues vamos a empezar. Y bueno, pues vamos a orar para que Dios nos ayude en esto y nos permita comprenderlo de una manera correcta. Señor, te doy gracias por todas las personas que están escuchando, las personas a las que estamos llegando. Te pedimos que tú abras la señal, que nos permitas compartir esta señal y que esto sea enseñado conforme está en tu corazón, para que hoy podamos tener claro lo delicado que es pisar terrenos que son pues propiamente del diablo, terrenos oscuros, y que en los que muchas veces va nuestra vida, nuestra confianza, nuestros hijos, nuestra economía y todo lo que hacemos día a día, y de pronto se ve enlazado con esto, Señor. Gracias, Espíritu Santo, te pido que tú nos ayudes, y te doy gracias por tu bendición que nos has dado en todos estos días, a todos en este tiempo, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues vamos a iniciar. Es el capítulo 3 el que estamos hablando. Recuerden que la serie la estamos subiendo a YouTube porque para algunos es más fácil de encontrarlo. Yo no había recapacitado en el tema, pero ya algunos se acercó conmigo. Así que el capítulo 1, Sabes lo que adoras, ya está también en YouTube. Fue hace 2 semanas. El capítulo 2 ya también está en Facebook y en YouTube, que tiene que ver justamente también con la idolatría, con los tatuajes, que involucran los tatuajes. Y hoy vamos a hablar de la adivinación.
¿sí? Todo lo que tiene que ver con el asunto de las suertes y todo esto. Pero vamos a entender primero qué es esto, qué es la adivinación. La adivinación es una palabra, que viene del latín adivinare, y esta palabra significa percibir el futuro a través de prácticas religiosas o ocultas que evocan hacia otros dioses. Esto es la adivinación. De entrada, en el nombre nos deja ver que no hay nada serio, porque estamos adivinando de alguna forma. Otra acepción que hay acerca de la adivinación es la práctica de tratar de manipular, o la práctica de tratar de interpretar un medio natural a través de un medio espiritual mediante herramientas místicas o espirituales, ¿sí? Y es un intento de obtener información sobre el mundo a través de consultar objetos muertos, sortílegos, de tratar de consultar hasta personas que hacen trabajos, en fin, ese tipo de cosas es lo que es la adivinación. Y primero que nada tenemos que tener algo muy claro. Las cosas de Dios están en un lado y las cosas de Satanás están en el otro. Y esto necesariamente refleja el mundo de la luz, y la luz, pues no solo por luz, sino porque Jesús es la luz, con las tinieblas. Y vamos a partir todos de un versículo que me gustaría que puedan apuntar, no solo en pantalla, sino que lo puedan ustedes ir tomando como fundamento si ustedes están tomando notas. Sobre todo cuando se encuentren ante una persona que se dedica a esto, cuando alguien te pregunte por qué no lo haces, o por qué lo dejaste de hacer, o por qué tú de plano no tienes comunión con esto, tengas un fundamento bíblico. No un fundamento de lo que yo te pueda enseñar, sino de lo que dice la palabra. Primer versículo es 2 de Corintios capítulo 6, versículo 13. Vamos a ver por ahí. Luisa, buenas noches, qué bueno que estás ahí. 2 de Corintios capítulo 6. Voy a estar manejando la misma versión que todos, la versión 60. Si tú tienes Nueva Traducción Viviente o tienes la Peshita, está correcto. Y bueno, no te preocupes. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 13. Déjame ver, creo que 13, 15, 6. Pues estoy viendo el capítulo 6. Y es el capítulo, no, 2 de Corintios 6. Espérame. Ahí ya tuve una confusión, pero dice. Ahí está. La Biblia dice, versículo 15, no, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué de acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Fíjate muy bien, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, ¿sí? Y si tú te regresas al versículo 14, 2 de Corintios 6, desde el 14 en adelante, dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. De entrada, este versículo que nos están poniendo ahí nos dice muchas cosas. Jesús y Dios, el Espíritu Santo y el Padre están de un lado. Todo lo que tenga que ver con Satanás, diablo, pentagramas, tatuajes, calaveras, consulta de muertos, cartas, tarot, todo eso está del lado oscuro, para que me entiendas. Y la Biblia dice algo muy claro aquí. Dice en el versículo 14, 2 de Corintios 6, 14, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O sea, no hay ninguna. No existe comunión entre la luz y las tinieblas. Por lo tanto, aquello a lo que tú lo busques como intermediario para llegar delante de Dios, o una figura, una imagen, una estampilla, un tatuaje, una calavera, una muerte que no tiene nada de santa, no hay nada de comunión, no te puede ayudar, más bien te va a afectar en la vida diaria, va a parecer que te va a ayudar, pero la verdad es que no. La Biblia dice algo muy claro aquí también, ¿qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo? Y luego versículo 16 se pone más interesante y más claro. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Está preguntando Pablo. Evidentemente en la pregunta está la respuesta, porque dice, no hay acuerdo entre Dios y los ídolos. Dios no respalda a los ídolos. Y yo sé que eso es algo en lo que andábamos muchos de nosotros.
Y yo sé que ese es un tema en el cual muchos alrededor de ti, ahorita en tu dispositivo en casa, puedan estar escuchando esto, y quiero que sepan que lo decimos con respeto, no con confrontación, pero lo decimos con argumentación fundamentada en la Biblia. Por eso voy a estar dando los versículos. Entonces, de entrada, no hay comunión con Dios. Entre los ídolos, entre las adivinaciones, las suertes, no hay comunión con todo esto, ¿sí? La adivinación también es buscar determinar el futuro a través de signos, presagios o poderes sobrenaturales. ¿Quién es un adivino? Porque lo vamos a ver ahorita en la Biblia. Es alguien que descubre el conocimiento oculto a través de poderes, según estos, sobrenaturales. La adivinación, ¿qué es en sí? La adivinación es todo aquello que consulta, muertos, ciencias ocultas, esoterismo, brujería, limpias también. No quiero darles ideas, pero creo que ustedes entienden por dónde vamos. Y es una práctica que Dios dice que nosotros tenemos que evitar. Las prácticas de adivinación son muy delicadas porque van a afectar tu vida, aparentemente para bien, pero la van a marcar para mal en el área espiritual. Y puedes estar tú desechando la salvación. Dios no quita la salvación, no pierdes la salvación, pero tú puedes desecharla a través de una actitud de apostasía, que es cuando tú conoces de Dios, pero te volteas hacia el mundo contrario, consultas este tipo de cosas y de suertes, aunque escuches que muchas personas dedicadas a esto digan, sí, que Dios le bendiga, sí, primero Dios, pero lo dicen como una cierta palabrería, no porque crean en Dios, al contrario, todo lo contrario, ¿ok? Bueno, la adivinación hoy tiene muchas facetas: ocultismo, tarot, lectura de manos, lectura de cartas, suertes, limpias, amarres, esoterismo, colguijes, anillos, pulseritas, religiones que tienen otros dioses, ¿sí? Y esa parte es algo que Dios dice que no. Y Dios instruye que no lo hagamos. Ahora, ya que te di este marco teórico o este marco para iniciar, vamos a ver lo que está diciendo la Biblia en este tipo de versículos. Por favor, si alguien tiene una duda, siéntase en la libertad de escribirla, en la libertad de compartirlo. Quiero decirte algo con todo lo que vamos a ver. Y yo siento decírtelo desde el inicio, ahorita. Es probable que tú o alguno de tus familiares en el pasado, antes de llegar a Jesús, hayan practicado este tipo de cosas. Es probable que alguien te haya pasado por limpias, haya consultado a muertos y te hayan pasado el huevo en la cabeza y te hayan hecho una serie de cosas. Es posible que tú lo hayas consultado. A lo mejor tú eras muy afín al zodiaco, eras muy afín a las suertes, ese tipo de circunstancias. Pero hoy, si tú has creído en Cristo y te arrepientes por completo, Dios, ¿sí?, vino a deshacer las obras del diablo. Las obras que muchos llegábamos a consultar, que muchos llegábamos a creer, ¿sí? Yo quiero decirte que en algún tiempo, cuando existía la revista del Teleguía, yo la esperaba con ansia, fíjate nomás eso, para poder ver la sección de los horóscopos. Y veía las secciones de los horóscopos. Y decía, no, pues según tu signo te va a ir de tal manera y otra cosa. Pero cuando vienes a Jesús viene un parteaguas. Y entonces tú con esa conciencia sabes que nada de eso te afecta, nada de eso te gobierna, y tú, si estabas en ese lugar, ahora debes de cambiar y caminar espaldas a eso. Fíjate lo que te digo, completamente de espaldas a eso. Ya no hacer más caso a ese tipo de circunstancias y arrepentirte. Señor, perdóname si visité la limpia, si llevé a mis hijos, si los pasé por fuego, si los pasé a que les hicieran algo. Perdóname, Señor, si yo consulté a los muertos, si yo creía en la magia. Si tú te arrepientes, ya no va a haber algo que hoy te pueda alcanzar. Pero sobre todo tienes que tener el compromiso, la firmeza y la determinación de nunca más volver a hacer eso. Y en esas palabras que te estoy diciendo, compromiso, firmeza y determinación, es en lo que voy a sustentar lo que te voy a compartir a continuación, para que te sirvan de fundamento y determinación y de convicción. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. Deuteronomio capítulo 18. Si no saben dónde está capítulo 18, está después del 17, ¿verdad? Chiste mal. Deuteronomio, buenas noches, Vicky, bendiciones.
Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 y el 11. Y justamente en este versículo y en este capítulo Dios le habla a los levitas, sobre todo a los que tocan la música en el templo. Y dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agoreros, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. Entonces, de entrada, nosotros tenemos que tener claro que hoy toda esta serie de mundo, de circunstancias que vivimos al respecto, lo vamos a ver en muchas áreas. Lo vamos a ver en las series de televisión, en las películas que están de moda, y vamos a ver cómo sutil y además ya no tan sutilmente, sino abiertamente, se nos van a presentar cosas de magia, de hechicería, de los muertos que regresan o que no regresan. Y aunque eso sea solo un tema que estamos viendo alrededor, tenemos que tener claro que está fundamentado y que está parado en un tema de adivinación y de hechicería. Y que no es religiosidad que tú y yo digamos, tal cosa no la voy a mirar, no le voy a prestar atención o voy a dejar o brincarme tal vez a lo mejor las escenas o circunstancias hablando de las películas. Pero también hay mucha literatura al respecto. Y esto siempre ha estado permeado en nuestra sociedad. Entonces la Biblia dice algo muy claro. Desde el versículo 9, ahí en la misma cita que leímos, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. O sea, esto es una abominación, ¿sí? Es algo que Dios detesta quien lo practica. Y dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Y a lo mejor ustedes dirán, bueno, pues ¿cómo voy a poner a mi hijo a que se queme? No necesariamente. Hay prácticas en el ocultismo y prácticas en las limpias, y te lo digo por conocimiento de causa, que hay personas que las meten en un círculo de fuego, las ponen en medio, prenden un fuego, y ese es un acto satánico y es un acto de adivinación y un acto de dedicar casi a tu hijo. Por eso Dios le dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo. Si tú lo hiciste en desconocimiento, si tú no sabías y tú te arrepientes a la luz de esta palabra, Dios te perdona y ahora sigue tu vida, pero comprometido con el Señor, ¿ok? Dice, ni quien practique la adivinación, ni en los agoreros, la gente que echa las suertes, que echa las magias y todo ese tipo de cosas, ni los encantadores, ni los adivinos, ni el mago, ni quien consulte a los muertos. En una ocasión recuerdo que estábamos de viaje como familia y recuerdo que íbamos a ir a un lugar que se llama, creo que Río Secreto, ahí en Cancún, una atracción turística. Y a mitad del camino, entre la entrada y la parte selvática, antes de bajar ahí, recuerdo que se nos apareció un mago. Bueno, no se nos apareció, había un tipo que estaba esperando a los turistas con una serie de cosas. Y nos decía, nada más alto, nos dijo, alto porque vamos a pedirle permiso a los espíritus del inframundo que nos permitan pasar al inframundo. ¿Y qué crees que hicimos nosotros? Lo mandamos a volar. No, muchas gracias. Nosotros, y algo así le dijimos, nosotros creemos en el Señor Todopoderoso y con permiso, y nos seguimos de lado. Hay cosas que aún en lo turístico, en la broma, en la cuestión de diversión, parecen ser incluidas, metidas ahí como parte de eso, y bueno, a ver, pues es parte de esto. Y tú tienes que ser bien firme, porque con esta palabra te tienes que parar y decir, no sea hallado quien haga pasar a su hijo. Imagínate que yo hubiera puesto uno de mis hijos ahí, bueno, a ver, hijo, pasa la que te echen el humito y el incienso, ¿no? Imagínate. Entonces tenemos que tener claro que la palabra nos está advirtiendo de cosas bien graves. Tal vez para la gente, para los amigos, para los familiares, digan, no seas religioso, ya le quitas el momento, estamos de paseo, pues le quitarás lo que quieras, pero sabes que no vamos a pasar por eso. Porque no es una religión, es un asunto de ser conscientes con lo que estamos diciendo. Entonces, Dios dice que evitemos este tipo de prácticas. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a parar frente a ellas en algún momento. Alguien nos lo va a ofrecer, se lo van a ofrecer a nuestros hijos. Por eso, si puedes lograr que tus hijos escuchen esto que estamos documentando hoy, es muy importante, porque luego ellos, sin que tú estés presente, se les van a presentar estas circunstancias. ¿Ok? Entonces, esa parte es importante. El día de ayer toqué, el domingo toqué un versículo del libro de Daniel, cuando dice que Daniel
propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y hay un estudio más a fondo que estoy desarrollando sobre el libro de Daniel, pero te puedo decir que Daniel sabía que esa comida que le estaban ofreciendo, el rey Nabucodonosor ya la había ofrecido a sus ídolos. Y hay cosas más gruesas en esos primeros 3 capítulos que luego te voy a explicar en otro sentido, pero tiene que ver con dioses y tiene que ver con adivinación, ¿ok? Entonces, vamos a continuar leyendo. Hay muchas citas bíblicas, ¿eh? No creas que, pues a lo mejor la Biblia menciona una cosa que otra y bueno, pues total agarro una cita, que con una sería suficiente, porque es la palabra de Dios. Vamos a leer Levítico capítulo 9. Levítico capítulo 9, versículo 26, por favor. Y tú te vas a ir dando cuenta lo delicado que es este tema. No lo estamos transmitiendo, no lo estamos grabando, no lo estamos estudiando para lanzar un mensaje de confrontación y de pelea con alguien. Esa no es la idea. La idea es que tú como creyente te afirmes, y si tú nos escuchas y alguien ha creído en esto, te puedas arrepentir a la luz de la palabra. No tiene otro enfoque ni otra motivación. Levítico capítulo 9, versículo 26. Creo que Levítico 9, 6. Porque yo le puse 26. Permíteme tantito. Creo que me equivoqué del versículo, pero te voy a decir qué es lo que dice, ¿no? Para que lo puedas ver aquí, porque veo que no tiene el 26 y yo creo que me equivoqué. Pero bueno, está en el libro de Levítico capítulo 9, eso sí te puedo decir, ¿sí? Déjame ver aquí por qué lo apunté mal esta parte, pero bueno. Dice la Biblia en esta parte, dice: no coman nada que tenga sangre, no practiquen la adivinación ni los sortilegios. A ver si alguien lo puede buscar, porque yo estoy transmitiendo desde mi teléfono. Si alguien puede buscar el texto y nada más corregirnos la cita. La frase dice: no coman nada que tenga sangre y no practiquen la adivinación ni los sortilegios. Así dice, sortilegios. Está en el libro de Levítico y sería muy bueno que alguien lo pueda ver para que pueda quedar como fundamento en este sentido, ¿no? Entonces, la Biblia nos está enseñando aquí que Dios dice que no comamos nada que tenga sangre, porque en la sangre está la vida, y ya hemos hablado de este tipo de cosas, ¿sí? Y también que no practiquemos la adivinación ni las suertes, ¿ok? Por eso es que tú tienes que tener claro que a esto se refiere Dios cuando dice que no seamos tibios y que no hagamos una cosa así y la otra no. Buenas noches, Alfredo, qué gusto que nos acompañas. Gracias por estar ahí también y por saludar. Levítico capítulo 9, ¿sí? Levítico capítulo 9, ¿sí? Dice la Biblia aquí, no sé si en el, hay 9, déjame ver porque tengo varias citas ahí y no sé si es el 9 o el 19. Déjame ver. Ahí está. El capítulo que te estoy dando es capítulo 19, no 9, perdón. Levítico capítulo 19, versículo 26. Es el que no encontraba hace rato. Yo lo apunté como 9 para que lo podamos corregir. Levítico capítulo 19, versículo 26 dice: no comerás cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Versículo 27: no haráis tonsura, o sea, una marca en tu piel, en vuestras cabezas. La tonsura era un círculo que se ponía en la cabeza con el pelo, se hacía un círculo para mencionar que alguien adquiría un grado sacerdotal mayor o que era dedicado hacia alguien. Versículo 27, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Versículo 28, Levítico 19, 28, no haréis rasguños en tu cuerpo por un muerto, o sea, un tatuaje. Fíjate muy bien, no imprimirás en vosotros señal alguna, yo Jehová. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que se prostituya. ¿Ok? Versículo 31. Estoy leyendo el Levítico 19, 31. No te vuelvas a los encantadores, ni a los adivinos, no los consultes, contaminándote con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. ¿Ok? La Biblia está haciendo por segunda vez Levítico 19, ese es el otro versículo que estamos leyendo, del 26 al 31. Dice que no hagamos esto, ¿sí?
que no estemos trabajando esta parte. Y hay una versión que dice, no acudan a la nigromancia, ¿ok? Dentro de todo esto de las suertes y de los adivinos, hay varios temas, varios puntos que se asoman. La nigromancia, el asunto de la consulta de los muertos, la osteromancia, me parece que se dice así, aquellos que consultan el agua y el aceite. Hay gente que dice que dejas caer una gotita de agua o de aceite y según como caigas, como te va a ir. Entonces imagínate, ¿no? También la consulta de los sueños, oiga, soñé tal cosa y entonces si sueño con aviones, si sueño con perros, entonces me va a ir mal, si sueño con que me caigo y una cosa es que Dios te dé a través de sueños una visión, que eso es muy distinto, y otra cosa es que de lo que la gente sueña estés buscando que te interpreten para saber si te va a ir bien o te va a ir mal, ¿ok? Entonces ahí dice la Biblia, no acudan a la nigromancia ni busquen a los espíritus, ¿ok? y no se vuelvan de esta manera, ¿ok? Levítico capítulo 20, versículo 6. Y Dios habla de esto porque sabe que hay personas que se iban a volver a eso, pero las personas que ya lo estuvieran haciendo dice lo siguiente. Y la persona que atienda a encantadores o adivinos para prostituirse, o sea, ya es prostitución de entrada, tras de ellos, yo pondré mi rostro contra ella, contra tal persona, y la cortaré de entre su pueblo. ¿Por qué está diciendo esto? En aquel tiempo había un dios llamado Moloc. Moloc, que también se le ofrecían hijos o niños vivos, se le hacían sacrificios humanos. Si tú lees el capítulo 20, sobre todo los versículos que te voy a dar de los capítulos, si tú los puedes leer después completos para que tengas el panorama completo, ¿sí? Te darás cuenta el contexto por el cual lo estoy diciendo. En Levítico 20 vamos a ver un poco de lo que te estoy diciendo. Habló Jehová a Moisés diciéndole, le dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón, sobre todo el hombre que luego es el que busca las cosas ocultas, cualquier varón de los hijos de Israel o de extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Yo no te estoy diciendo que apedrees a nadie, ¿verdad? Pero Dios ahí tiene determinado que su vida puede ser cortada de pronto. Y pondré mi rostro contra el tal varón, lo cortaré entre su pueblo por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. ¿Sabes que hoy en día la gente satanista, los ocultistas, siguen reclamando sacrificios de humanos? Siguen reclamando sacrificios de niños. Por eso es que en Día de Muertos y en Halloween es cuando más niñas, adolescentes y niños ya, de entre los 15 y 19 años, desaparecen porque se les ofrecen a esas deidades. Entonces, aunque hoy a lo mejor no se llame Moloc, pero es una práctica satánica y Dios dice, cuida de tus hijos. Y jóvenes, cuídense en esas épocas. No piensan que por divertirse se van a ir a un Halloween y que todo va a ser solo música y bebidas. Ojalá todo quedara ahí, ¿sí? Porque muchas cosas van a buscar robar tu vida y tu santidad y yo no estoy exagerando al respecto, ¿ok? Entonces yo pondré mi rostro, versículo 5, Levítico 25, pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. La persona que atienda a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, pondré mi rostro contra él. Y luego versículo 8 nos da un camino, dice Dios, santifícate, apártate de eso. Sed santos porque yo soy Jehová vuestro Dios. No te metas en esas cosas feas. Guarda mis estatutos, ponlos por obra. Yo Jehová te santifico. ¿Ok? Y luego viene una serie de cosas interesantes sobre las personas que maldicen a sus papás. Y dice, todo hombre que maldiga a su padre o que maldiga a su madre, de cierto morirá. Su padre o su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y ahí viene una serie de circunstancias, pero lo que está hablando Dios es que muestra que una práctica a veces conduce a la otra, ¿ok? Y tenemos que tener claro que o estás con Dios o no estás con Dios. Esa es la verdad. Haces lo que Él dice o haces lo que no dice Él. Y la Biblia en este punto es muy clara y muy en blanco y negro. Ay, pero ¿dónde está la misericordia de Dios? Te voy a decir dónde está. Si te arrepientes de corazón
y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y tú has practicado estas cosas, Dios te perdona y evita todas estas consecuencias sobre ti y sobre tu familia. Pero el arrepentimiento es personal. El arrepentimiento lo hacemos cada uno de nosotros. Yo me arrepentí de haber buscado los horóscopos. Yo me arrepentí de haber andado viendo las brujas estas que salen en la televisión. Yo me acuerdo que cuando empezamos el programa de Radio Cristiano en 1440, tuve el privilegio de iniciar el primer programa cristiano en México, en esa estación. Y recuerdo que cuando terminábamos la transmisión, después de nosotros llegaba una bruja, la tal Amira, que supongo que la conocen, pero por nombre. No le voy a dar micrófono aquí. Espero que no, porque la consulten. Y llegaba echando pestes de nosotros. Se metía de golpe a la cabina. Ya éramos jovencitos de 15, 17 años. Y se metía diciendo maldiciones y en ocasiones prendíamos la señal para seguir monitoreando la radio. Y decía que lo que acababan de escuchar era pura porquería y nos maldecía como jóvenes. Pero sabíamos qué terreno estábamos pisando. Hoy en día 1440 ya es cristiano por completo, gracias a Dios. Y esas cosas nos tocó llegar a enfrentar. Y tenemos que tener bien claro que nosotros en Cristo tenemos la victoria y que Jesús siempre va a ganar, ¿sí? No es factible que Él pueda perder, ni siquiera un round, ni siquiera una batalla. Si tú estás con Él, también vas a tener esa victoria. Vamos a ver ejemplos de personas que practicaron esto. Primera de Samuel, capítulo 15, 23. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él te ha desechado para que no seas rey. Aquí le están hablando también a Samuel y le están diciendo, eso de que andes buscando de la adivinación no es porque solo te apure la cosa. La verdad, ya hace días desechaste la palabra. Eso de Dios te ha parecido poca cosa. Te ha parecido que Dios no atiende, que Dios no responde, que es una onda religiosona. Y ¿sabes qué? Te desesperaste y dice, pero eso es adivinación y eso es obstinación. Y la Biblia dice, como pecado de adivinación es la rebelión, es decir, dejar a Dios. Y como ídolos e idolatría, ser obstinados y decir, a mí me contestas lo que yo quiero que me contestes. Yo quiero que se mueva la mesa, la vela, cualquier cosa con tal de recibir una respuesta o incluso de agradar a alguien. Y ojo, si en tu casa hay cosas que alguien te regaló y que tú ya no crees en ellas, pero tienen que ver con adivinación, con sortílegos, con suertes, con tarot, con cadenitas, con budas y con cualquier cantidad de cosas, mi recomendación es que te deshagas de ello, siempre y cuando estés convencido o convencida de querer agradar a Dios y de que tu casa tampoco contenga ningún anatema. Nada que te puedan. Mira, si hoy una persona llegara y me regalara una cadenita que para la buena suerte, y a lo mejor fuera una persona querida de la familia, o una persona entrañable, un amigo de tiempo, o a lo mejor alguien en los negocios, yo te voy a decir una cosa que así como me la dé, así la tiro, y me importa poco si se ofende o no. Así tienes que ser tú. No que lo vas a guardar, bueno, yo no creo en eso, pero lo meto abajo de la cama, lo meto en un cajón, lo meto en el ropero. Y sabes, hay cosas que a lo mejor tú no crees que puedan ser adivinación, libros, literatura. Yo te pido que tú ores para que con sabiduría el Espíritu Santo te dirija y te aseguro que Él te va a hacer ver qué tienes que sacar de tu casa. Si es que tú estás convencido, no es una imposición mía, no es una exigencia de tu servidor, es lo que te estoy diciendo con base a lo que dice la palabra, ¿ok? Bueno, en este versículo Dios habla de la adivinación y que es equiparable a rebelarse contra Dios. Consultar a los adivinos, a los sortílegos, es desechar la palabra de Dios. Aunque lo hayas hecho por broma, aunque lo hayas hecho en el internet cuando nadie te ve, aunque lo hayas ahí escuchado de paso, aunque digas, pues nada más un ratito, pero Dios sabe que yo lo quiero y yo lo amo, no. La Biblia dice, consultar a los adivinos, sortílegos, hechiceros, es abiertamente desechar la palabra de Dios. Y por supuesto que sí, porque es un acto consciente. Una forma de adivinación o idolatría puede ser cuando metemos a nuestra casa cosas que representan ídolos, deidades o que nos den suerte. ¿Se acuerdan que en los 80, en los 90 estuvo muy de moda los chinitos de la suerte? Y déjame decirte que yo traía, vergonzosamente hoy te digo, mi chinito de la suerte, el rojo, ¿no? Que para el amor, el morado y tantas cosas.
Y a veces uno cae en esas tonterías pues, porque no sabe, porque son moda, porque todos lo traen en la escuela primordialmente. Pero tienes que desechar ese tipo de circunstancias. ¿Y a qué fundamento esto? Porque todo lo que te diga te lo voy a fundamentar. Deuteronomio capítulo 7, versículo 26. Porque de verdad yo sé que en todas las familias mexicanas, como seres humanos, como personas, de pronto decimos cosas como, pues no exageremos, no es para tanto, pues si ya vas los domingos, si ya sirves a Dios, y luego ahora resulta que esto no puedes hacer. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Deuteronomio 7, versículo 26. No traerás cosa abominable a tu casa. Estoy leyendo en la Biblia, no te estoy diciendo otra cosa. Consúltalo y apúntalo. Deuteronomio capítulo 7, 26. No traerás a tu casa cosa abominable a Jehová, para que no seas anatema. ¿Quién termina siendo anatema? No solo el objeto, sino tú que lo estás teniendo. Del todo la aborrecerás y la abominarás, del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. O sea, de plano no dejes entrar nada que para la buena suerte, que me la dio una amiga del trabajo, que me mandó hasta un video que tenga que ver con eso. Mira, el diablo es astuto y va a utilizar todas las formas, incluso para que entren a tu casa. Y la Biblia dice, no lo traigas, no lo consultes, no lo veas. Es que nos da mucho miedo. A lo mejor hay gente que le da miedo porque no conoce el poder que tiene como hijo de Dios y tiene que ver una identidad como hijo, como hija de Dios. Pero cuando tú entiendes quién es tu Señor, no vas a tener problema en evitar eso o quitar eso. No quedes bien con el hombre y quedes mal con Dios. Hay una historia en Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo del 1 al 6. La Biblia habla mucho de esto. Segunda de Reyes, la historia de Manasés, 21, versículos del 1 al 6. Por causa del tiempo te lo voy a ir leyendo porque quisiera abordar todo esto. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén de 55 años. El nombre de su padre fue Epsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal. Hizo una imagen de Aserá, no de Sera, hacia la diosa de Aserá, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Dios, adentro del culto de Dios, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Edificó altares para todo el ejército de los cielos. ¿Te acuerdas? No te harás imagen de lo que está en el cielo. En los dos atrios de la casa de Jehová. O sea, además, la desfachatez de decir, pues aquí es la casa de Dios, pues aquí metemos a mi ídolo. Y más de una persona hizo eso en la Biblia. Y pasó, versículo 6, Segunda de Reyes, capítulo 21, del 1 al 6, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos. Fue agorero, instituyó encantadores, instituyó adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Versículo 7, puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho David y Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre. Fíjate, este hombre en esta primera historia empezó a hacer cosas abominables. La gente que consulta esto no lo hace porque no sabía, lo hace conscientemente, y la que lo practica para atender a las personas que buscan adivinación es plenamente consciente del Dios que adoran. Así que no hagamos de tripas corazón y digamos, no, pues no va a pasar nada malo, pues total, que sea para mis adentros. El diablo te va a buscar cortar, pasar la factura de esto y más pronto, ¿ok? Hay una segunda historia, Saúl al ver a los filisteos, primera de Samuel 28, versículo 9, porque no solo quiero decirte lo que dice la Biblia con no hagas, no pongas, no tengas, no consultes, no lo pongas, así como, ok, no. Quiero decirte lo que pasó con estos hombres que estuvieron haciendo este tipo de cosas, porque consultar a agoreros y adivinos tiene consecuencias serias. No tiene consecuencias de, pues hay más o menos. Primera de Samuel capítulo 28, versículos 5 al 19.
Aconteció que en aquellos días los filisteos se unieron fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, y tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Ya Samuel había muerto, déjame 28, versículo 5, para adelantarme. Ajá. Y cuando estaban saliendo de la guerra, dice: cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. Mucha gente consulta estas cosas por miedo, por no estar seguros del futuro, por incertidumbre, por enojo, por venganzas, por amarres, por circunstancias solamente de estar buscando qué saber más allá. Saúl tuvo miedo, ¿sí? Un rey que Dios había instituido. Se turbó su corazón en gran manera y consultó Saúl a Jehová. Hasta ahí todo va bien. Pero Jehová no le respondió. Y te digo una cosa, a veces va a suceder así. A veces Dios va a parecer que se tarda, pero el hecho de que se tarde no significa que no escuchó tu petición. Pero a nosotros tratamos a Dios como nuestro mandadero. Bueno, ya te pedí, ya respóndeme. Ya me urge saber. Casi así lo hacemos. Y entonces Dios no le respondió a Saúl, y Dios sabía por qué. Pero Jehová no le respondió ni por sueños ni por Urim. Urim es la piedra que estaba, o la serie de piedras que estaban en la vestidura sacerdotal. Eso lo encuentras en Éxodo y en Deuteronomio. Y Dios había dicho que cuando se le consultaran, se consultaran a través de los sacerdotes y de ellos. A eso se refiere cuando dice que no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. O sea, Dios no le habló a Saúl, pero la guerra estaba enfrente. Entonces Saúl le dijo a sus criados: búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación. Y ahí se metió en problemas. Para que yo vaya por ella, por medio de ella, y pregunte. Y sus criados le respondieron: hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y después se disfrazó Saúl, empezó a mentir. Yo te dejo la historia ahí para que lo sigas viendo y veas cómo terminó Saúl. Cuando alguien está desesperado, cuando alguien está urgido de que algo pase y tiene miedo en el fondo, va a buscar a los agoreros, va a buscar a los adivinos. Hay una tercera historia 3, Segunda de Reyes, en capítulo 17, 14. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 14. Esta historia es el pueblo de Israel que desechó la palabra. Ahora como pueblo, uno fue Manasés, el otro fue Saúl ante los filisteos, y ahora el pueblo de Israel desechó la palabra. Y versículo 14, Segunda de Reyes 17, 14. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hicieran a manera de ellas. Versículo 16, no es Segunda de Reyes, perdón, capítulo, les dije 17, perdón, del 14 al 17. Dejaron a los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de Aserá. Esta diosa aparece cada rato en la Biblia. Y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones, a agüeros. Se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándolo a ira. Por tanto, Jehová se enojó, se hirió en gran manera contra Israel, y los quitó delante de su rostro. Y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun la tribu de Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. O sea, se hicieron su propia ley a su propio modo. Te voy a repetir el versículo porque hubo una confusión. Segunda de Reyes, capítulo 17, del versículo 14 hasta el versículo 20. Segunda de Reyes 17, 14 al 20. Yo te recomiendo que tú lo leas, porque el pueblo se desesperó y hay gente que ya era escogida por Dios. Olvidaron su palabra y la desecharon. Eso fue un asunto gravísimo. Así que aquí están las consecuencias de todo esto, ¿sí? Y luego dice, sino que anduvieron en sus estatutos. Hoy en día estamos viendo cosas donde la gente, las leyes, autoridades,
y lo vamos a seguir viendo, están diciendo que lo que está mal está bien ahora, que las cosas de Dios se hagan a un lado, que es bueno el aborto, que es bueno una diversidad de género. También lo vamos a abordar en estas clases, ya lo estoy investigando y preparando. Y de pronto hacen sus propias leyes, todo bajo el asunto de que es amor y que hay que ser inclusivos y que no hay que desechar a nadie. Y bueno, el pueblo de Israel hizo sus propias leyes y tuvo una consecuencia de eso. Vamos a leer Ezequiel capítulo 12, 24. Ezequiel capítulo 12, 24. Y miren que estuve revisando las citas cuando las pasé en limpio, pero bueno, siempre se nos va algo, ¿no? Ezequiel 12, 24. Versículo dice: porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová. Esto es una palabra que le está dando también a Ezequiel, el profeta Ezequiel, en medio de la cautividad de Israel. Y Dios les está diciendo: tú no te preocupes, yo te voy a contestar. A lo mejor no voy a solucionarte el problema, pero yo me encargo de contestarte. Y Dios está haciendo un compromiso con su pueblo de que Él va a contestar. Así que aunque tarde, aunque parezca que no suceda nada, aunque parece que la circunstancia no se está solucionando, tal vez Dios está trabajando contigo primero que nada. Y no vayas a consultar este tipo de cosas, ¿sí? Entonces Dios estaba dando una profecía al pueblo de Israel y les invita a que hagan conforme su palabra en todas sus vidas. Por eso esto es bien personal. Esto habla de que nunca más haya adivinación en el pueblo, ni quien consulte a los adivinos, ni al zodiaco, ni ese tipo de cosas. Ezequiel capítulo 13, 6. Hay personas que van a hablar en el nombre de Dios usando la adivinación. Ezequiel, el siguiente capítulo que está ahí, 13, 6. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Te voy a leer el contexto. Ezequiel capítulo 13, versículo 6. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, desde el versículo 1 hasta el 6. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y dicen a los que hablan en su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así dice Jehová el Señor: ay de los profetas. Y por eso en lo personal yo he tenido mucho cuidado, y sí lo voy a subrayar como un yo, no por egocentrismo, sino por convicción. Tengo mucho cuidado de decir: Dios me dijo que te dijera, Dios me dijo que vas a hacer, Dios me dijo que vas a hacer, porque estás profetizando, pero Dios no te dijo. Y aún en el pueblo de Israel, y aún como cristianos emocionales tal vez, se nos llega a dar eso de que Dios me dijo, pero estamos cayendo en un renglón de la adivinación, con base a esta palabra. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto, o sea, suponen. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, Israel. No habéis subido sus brechas ni has edificado muro alrededor de la casa de Israel. Vieron vanidad y adivinación mentirosa y dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no dijo. Así que aun cuando tú le quieras decir a alguien: Dios me dijo, tienes que estar bien seguro. Ora a Dios, Dios te va a respaldar con una palabra, te lo va a dar, te lo va a reafirmar, y además en el caminar con los hechos se va a empezar a fundamentar esto. Pero ten mucho cuidado, porque aún como creyente, sin darte cuenta, puedes caer en un renglón de adivinación. ¿Por qué? Por cómo ves a la persona, cómo la ves, cómo llega, cómo se comporta, porque la conoces, porque supones, y eso no nos ha mandado Dios. Créeme que cuando Dios le manda una palabra, la suelta como va, y tú mismo sabes ese tipo de cosas. Un profeta no es quien adivina, no es quien echa buenas suertes, no es quien dice: pues yo te voy a decir que tú te vas a ir a predicar a África porque es una buena idea, es algo noble, es para la obra de Dios. Sí, pero Dios no te mandó, entonces no adivines. Un profeta habla lo que escucha de Dios y trabaja muy de la mano, sobre todo con el liderazgo de la iglesia. Por cierto, tiene un trabajo independientemente.
hablan de parte de Dios. Tenemos que tener cuidado en eso. Es delicado inventarnos cosas y suponer que Dios nos dijo o que Dios me dijo, porque pueden cambiar para mal o para muy bien el destino de una persona. Ezequiel, eso entra en otro tema. Ezequiel 21:21. Ezequiel capítulo 21, versículo 21. Dice de esta forma: porque el rey de Babilonia, y mira que Babilonia era un centro donde estaba mucha adivinación, mucho pecado. Ahí estaba Nabucodonosor y después vino a reinar en otro reino cuando estuvo con Daniel. 21:21. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos y miró el hígado. Versículo 22. Ezequiel 21:22. La adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para poner arietes contra las puertas, para levantar vallados. Hay una disciplina de la adivinación, no me acuerdo el nombre, aquí la tengo. Es la velomancia, con B de burro, o de bueno, pero burro el que la busque. La velomancia es la práctica de adivinación a través de flechas o a través de objetos que se echan así y para ver qué sale. Y la Biblia nos está determinando en Ezequiel 21 cómo este rey utilizó la velomancia, adivinación por medio de flechas. El rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada para usar adivinación. Ha sacudido las saetas, consultando a sus ídolos y mirando órganos, mirando el hígado. Imagínate qué cosa. La nigromancia, como te decía, es la consulta de los muertos. Es una rama de la magia consideradamente generalmente negra y consiste en adivinar mediante el examen de las vísceras de los muertos y a invocarlos. Esa es la nigromancia. Y hubo personas en la Biblia que lo hicieron. En Hechos 16:16 hay otro pasaje que te especifica cuando alguien buscó adivinación. Aconteció que mientras íbamos a la oración salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Está hablando cuando Pablo y Silas están camino y después los golpean y los encarcelan y todo, pero en el camino se encontraron con una persona de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Eso es Hechos 16:16. Dios ha determinado que hay castigo y hay que decirlo con estas letras. Perdón, hay personas que dicen, no, Dios no castiga, Dios es misericordioso. Sí, pero Dios es en blanco y negro. Y Dios dice esto sí y esto no. Y Dios nos dice, no seas tibios porque te vomitaré de mi boca. Pero te voy a fundamentar bíblicamente. Miqueas capítulo 3 del 6 al 7. Miqueas capítulo 3 del 6 al 7. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Serán avergonzados los profetas, y se confundirán, amén, los adivinos. Y todos ellos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Amén. Miqueas capítulo 3 del versículo 6 al 7. No sé qué les esté pareciendo porque o están todos muy callados o todos muy espantados, pero yo solamente quiero darles esta palabra. Aquellas personas que dicen, oye, no hay no, insisto, ¿no? Pues Dios es Dios y vamos a hacernos una figurita de madera, de artículos así. Bueno, Oseas capítulo 4 dice de esta manera. Oseas, y es el que acabamos de leer estos meses, por cierto, ya les voy a pasar la nueva lectura. Oseas, el libro que dicen es el más fresa de la Biblia, pero bueno, ya lo tenía aquí y lo quiero consultar porque de pronto he tenido errores en lo que les he dicho. Oseas capítulo 4:12. Mi pueblo a su ídolo de madera, así dice Oseas 4:12, pregunta y el leño le responde. Imagínate qué cosa, ¿no? Porque espíritu de fornicación lo hizo errar y dejaron a su Dios, a Dios con mayúscula, a Jehová, para fornicar. Y aquí está hablando claramente Oseas.
Y dice, mi pueblo, el que yo saqué, el que le prometí, el que le he cumplido, está consultando a su ídolo de madera. Preguntan al leño y les contesta. Y hoy en día hasta llora. Porque espíritu de fornicación, de adulterio espiritual los está haciendo consultar eso. ¿Ok? Entonces, tengamos cuidado con ese tipo de cosas. Ya para ir terminando en tiempo, te recapitulo para terminar y te doy una cita más con la que voy a cerrar lo que te estoy diciendo. Por favor, aguántenme unos minutitos nada más. Voy a procurar ser muy puntual en estos 4 minutos que me quedan. Dentro de la adivinación, te voy a recapitular algunas cosas. La velomancia, adivinación por medio de flechas, por medio de objetos como echar las runas y ese tipo de cosas. La nigromancia, adivinación por medio de los muertos o de consultar sus vísceras. Y hasta hoy se sigue practicando. La oniromancia, adivinación por medio de los sueños. La geomancia, adivinación a través de las estrellas, de la geografía, de la tierra, del planeta, de las piedras. Cuando tú vas a algún lugar y te dicen, lleves esta piedra porque está trabajada, este cuarzo para la buena suerte y que la buena vibra. Mira, a mí me gustan en cierto grado las piedras porque cuando son así son muy bonitas. En alguna ocasión yo fui, creo que a San Luis a Zacatecas, que tiene muchas minas. Y yo recuerdo que fuimos en un viaje de una iglesia en la que estaba yo antes y pues uno se quiere traer el recuerdito, ¿no? Y había cosas muy bonitas, ¿no? De cuarzo y todo eso. Pero una de las primeras preguntas que hicimos es, oye, ¿esta piedra está trabajada? Y la gente que cree que tú crees en la buena suerte, a lo mejor te va a decir que sí. Si te dicen que sí, no la compres. Recuerda lo que dice Deuteronomio, no traigas a tu casa algo que sea anatema, porque es geomancia, adivinación, suerte por medio de las piedras. La piromancia, imagínate qué significa eso. Adivinación por medio de fuego. Hay gente que hace que salga el fuego y que según como lo ven, te adivinan. No te metas en esas cosas. Y la última que vi es la selenomancia. Adivinación por medio de las aves, ¿sí? De los pájaros. Según cómo vuelan, que cómo caminan y que ya reencarnó el muertito en el espíritu de un pajarito. Bueno, hay gente que lo dice y no lo sabe, ¿no? Ten cuidado con eso. Y hablamos de la geomancia, que es adivinación por medio de los cosas que sabemos que están en la tierra. Segunda de Reyes, me interesa mucho que puedas apuntar esto, 23:5, y que lo puedas leer, ojalá lo puedas encontrar así de rápido, si no hay apúntalo. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 5. Para efectos de esta clase sería con lo que cerramos. Y fíjate muy bien cómo hay un tema que dice acerca de algo que es bien actual y que va a seguir siendo. Eso está sin duda. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 5. Y quitó, son las reformas que hizo Josías cuando estaba en la tierra, que Dios le dio. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemaran incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Estoy leyendo tal cual dice la versión 60, no la estoy suponiendo. Este rey había hecho, antes de Josías, había instituido toda una cultura que estaba en esa sociedad para que quemaran incienso en los lugares altos, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, sigue siendo Satanás, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco. Imagínate qué cosas puede pasar ahí. En el libro de Daniel, cuando les cambian el nombre, como dice en el libro de Daniel,
a sus amigos y a él. Te lo adelanto porque no lo quiero decir ahorita por tiempo y además hay mucha información que estuve viendo al respecto. Pero en el libro de Daniel dice que cuando el rey Nabucodonosor le manda llamar a estas personas, a Daniel, dice que le manda llamar a personas para que sirvan en el templo, aunque él había hecho ya un altar a otro dios. Y dice que estos se llamaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá, en Daniel 1:6. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres a Daniel Belsázar, a Ananías Sadrac, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. El nombre que les cambia tiene que ver con una cultura antigua que pasaba en Daniel, que es un libro escrito en el año 605 a.C., y también en el libro de Génesis, cuando a José le cambian el nombre. Y el hecho de cambiarle el nombre era para cambiarle el nombre acerca de su Dios, el Dios del rey de Babilonia. Y en ocasiones vemos tanta literatura y tantas cosas enseñándole a los niños sobre Asac, Mesac y Abednego y todo eso, y no nos damos cuenta que esos nombres que le cambió este cuate tenían una intención, y era una práctica recurrente en el antiguo tiempo. Era para que la gente se olvidara de su religión antigua, se olvidara de su Dios, y con cambiarle estos nombres le rindieran culto a estas personas de una manera obligada al Dios de esta persona. Uno de estos nombres significa el servidor de Nabiú o de Nabú, un dios que estaba en aquel entonces. Más adelante en el libro de Daniel, Nabucodonosor dice que le cambió el nombre a Daniel como Belsázar. En otras partes dice Baltasar o Belsázar, como el nombre de su Dios, el Dios de este Nabucodonosor. Así que ahí en estos primeros 3 capítulos de Daniel también hay implícito un acto cultural de adivinación, de sortilegio, y que tiene que ver con muchas cosas. Pero ese es otro tema más amplio. Cuando estemos leyendo este libro te lo voy a estar explicando. Pero yo espero que tú hayas quedado bien con todo lo que estamos viendo. Perdón si nos pasamos unos minutitos. Y recuerden que pues más tardecito va a estar el video en YouTube para que lo puedan ver, compartir y lo puedan estar teniendo. Pues bueno, yo no sé si tengan alguna duda, y si no, pues vamos a terminar. Pero nuestra intención con esto es que tú te fundamentes en la Biblia, que tú creas más en Dios y sepas por qué sí y por qué no hacer las cosas y hacer su voluntad, y nunca practicar estas cosas como símbolo abierto de desechar su palabra, o porque tenemos miedo, desesperación, enojo o cualquier otro motivo. Consulta a Dios y Dios siempre te va a responder. Que Dios les bendiga. Gracias por haber estado todo este tiempo aquí. Perdón el tiempo que nos extendimos. Y el miércoles nos vemos también aquí en el discipulado. Y si alguien tiene dudas, lo podemos platicar. Que Dios les bendiga y les afirme en sus corazones. Y que Dios afirme la obra que ha empezado en ustedes. Muchas gracias y nos vemos.